Bueno, gente, nuevamente buenas noches para los que nos escuchan en la noche del día lunes cuando liberamos el podcast. Y buenos días para los que nos escuchan durante el día. El día de hoy, nuestro invitado especial, no requiero irlo a buscar muy lejos. Geográficamente estamos muy cerca. Tal vez en otras circunstancias, en otros tiempos, posiblemente se podría haber dado este encuentro en un mismo lugar físico, pero de acuerdo con la pandemia y con lo que nos está llevando a estar un poco distanciados, tanto de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo y amigos, es necesario que el día de hoy Roy Salazar nos acompañe vía virtual desde su casa de habitación, ¿verdad, Roy? Correcto, correcto. Aquí estamos en casita, como casi siempre en realidad. Ok, entonces, primero que todo, Roy, quiero darte la palabra para que le des la bienvenida a la gente que nos escucha y gracias por estar presente acá en el programa. Gracias a usted, Ronald, por invitarme más bien. Y bueno, buenos días o buenas noches para los que nos estén viendo y o escuchando. La verdad es que es un placer siempre poder compartir en estos espacios. Roy, naces en 1977, 43 años, ¿verdad? Eh, ¿Dónde nace Roy Salazar? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu lugar natal? En realidad nací aquí en San José, si mal no recuerdo, específicamente en el Hospital México, pero soy de acá, de la provincia de San José. ¿Tus padres son de aquí también, de San José, o vienen de otra zona? Son de San José. Mi mamá vivía originalmente en Barrio Cuba y mi papá sí era de zona rural. Él originalmente es de costa, igual que mis abuelos y la mayoría de mis tíos y primos. Muchos, la mayoría se mantienen por allá. Mi papá se había venido del campo hacia la ciudad a estudiar cuando estaba joven. Y casualmente conoció a mi mamá y ahí se quedó. Ahí se quedó. Roy, entonces, ¿tu infancia la pasas en San José? En qué lugar de San José la pasas? Yo me crié mayormente, digamos, desde que tengo memoria en Terrazas de Correabat, un barrio común y corriente, y los fines de semana, casi que de domingo por medio, íbamos a visitar a mis abuelos. Entonces, pues tengo buenos recuerdos de la infancia allá en la costa, corriendo ahí entre cafetales y trillos con mis primos, haciendo exploraciones. Y la mayoría del tiempo, pues ahí en bicicleta y ahí por el barrio mayormente. Okay. Tu infancia, básicamente, te me adelantaste un poco con el tema, pero ¿qué recuerdas de tu infancia entonces ya en forma mucho más ampliada? Pues yo recuerdo desde que dormía en una cuna, en realidad. Mi mamá no me cree, pero sí me acuerdo. Ajá. Este, pero digamos, ya menos chiquito, bueno, no, incluso un poco chiquitín. Recuerdo que tenía un carro bomberos de pedales. Es uno de los recuerdos más gratos que guardo. Recuerdo que venían mis primos para mis cumpleaños y era ahí un fiestón enorme. Yo tenía muchos juguetes y entonces llegaban mis primos y sacaban todos y cada uno de los juguetes sabidos y por haber y los desperdigaban por toda la casa. Y después pues había que recolectar los juguetes y volverlos a guardar. Y ya un poco menos chiquitín, recuerdo mi primer bicicleta, que es una de las cosas más preciadas y hobbies que todavía guardo. Tenía una BMX azul. Actualmente tengo una mountain bike que igual es de hace muchos años, que también es azul. Ok, Eh, pasas una infancia relativamente como casi la mayoría de nosotros, de la gente que vivimos un poco más hacia el lado de la zona central del país, en medio de, como tú dices, en medio de ir a la escuela, estar en tu casa, ¿pasas alguna cosa especial durante la infancia o básicamente eh, es así, escuela, estudiar, jugar, o pasas algún momento estresante durante tu infancia?
No, no, la verdad es que la infancia fue uno de los tiempos más felices que yo tuve. El estrés vino más bien en la adolescencia, pero en lo que fue la infancia, en realidad era una vida bastante buena. Y las mañanas, casi siempre, mi papá nos iba a dejar en la escuela, a mi hermana y a mí. Bueno, el rato que estuvimos en la escuela los dos, porque teníamos como 4 años y medio de diferencia. Y en las tardes venían en un bus que nos traía a la casa. Yo estaba en la escuela Vitalia Madrigal, que es en la pura capital, entonces pues no hay forma de llegar desde donde yo vivía, digamos, en Curridabat hasta allá, que no fuera en un transporte. Entonces siempre venía en el bus. Me gustaba mucho ver faulas, la verdad. Nunca fui muy deportista, ahí trataba de mejenguear, pero no era muy bueno. Este, y jugábamos ahí en el barrio también. eh, pero sí, sí, en realidad la infancia mía fue buena. Tenía muchos juguetes, como les digo, mi papá viajaba mucho en ese entonces y tenía siempre la suerte que me trajera algún muñeco Transformers o muñecos de He-Man. Entonces esos eran los juegos míos, digamos, no era tanto como jugar bola o mejenga o eso, porque era muy malo, sino más bien jugar con un par de amigos que tenía, que entonces hacíamos más como fortalezas y armábamos ahí unas guerras entre los muñecos de He-Man. Ellos tenían unos también que eran como luchadores, entonces ahí hacemos unas pandillas, ¿verdad? De un lado unos y del otro lado los otros, y ahí hacíamos unas guerras. A veces era un poco triste porque durábamos todo el día armando la casa y los castillos de cada bando y toda la infraestructura para la guerra. Y cuando ya llegamos a pelear, llegaban las mamás y nos decían que ya era muy tarde, que ya habíamos jugado mucho y que había que irnos. Entonces, Ahí se entonces acaba todo. ahí se acababa todo y llorábamos desconsoladamente porque ellos, claro, ellas no entendían que es que habíamos pasado muchas horas preparando el lugar y que no habíamos en realidad todavía peleado. Pero, Ya. pero bueno, ahí. Estudias en el Liceo José Vargas Calvo, ¿es correcto el dato? Sí, en realidad en el colegio, primero estuve en el colegio Rosario. Estuve en el Ajá. colegio Rosario desde séptimo hasta cuarto año. Y es después de cuarto año que voy al Vargas Calvo, de cuarto año a quinto año. Ok. ¿Qué recuerdas de ese tiempo del colegio, de tu adolescencia, además? Cómo era Roy? ¿Era el tipo de tranquilo? ¿Era el tipo distraído? ¿Era eh, un tipo nerd del clásico verde que se sacaba buenas notas y que todo el mundo lo buscaba para estudiar con él? ¿Cómo era Roy? Sumamente distraído, siempre fui muy distraído, conversaba mucho en clase, llegaba tarde también en las mañanas porque ya mi papá ya no me iba a dejar al colegio, entonces tenía que caminar siempre mucho, caminaba desde ahí, desde el barrio, ¿verdad? Desde Terrazas, ahí, el hogar, caminaba ahí por dentro, cruzaba un puente de hamaca y caminaba hasta Curridabat para coger las chillas de Zapote y llegar al colegio, y siempre algo me pasaba y siempre llegaba tarde. Entonces el profesor de matemáticas me odiaba y no me dejaba entrar a la clase, me dejaba fuera de castigo. Eh, no era un nerd, realmente nunca lo he sido. Era muy mal estudiante. Tenía la suerte de que pues, sacaba las notas ahí medias suficientes para pasar sin mayor esfuerzo. Siempre fui a estudiar el día anterior, leía un poco y con eso me la jugaba a sacarme ahí una nota entre 70, 80 o por ahí. Nunca fui realmente un estudiante aplicado. Eh, en el Rosario, pues bueno, era un colegio semi-privado. Este, tenía ahí un grupo de amigos y habían otras argollas ahí a las que eran más impenetrables, ¿verdad? Que eran así como los más fresillas, ¿verdad? Los más famosos. Y después estábamos los relegados, entonces yo era el grupo de los relegados, pero éramos muy amigos, teníamos una muy buena amistad. Todavía tenemos un chat ahí en WhatsApp de solo nosotros. La verdad es que por ese lado lo disfrutaba mucho. Eh, Hubo una parte del Rosario que no disfruté tanto porque pues, teníamos ahí una situación económica complicada y en ese tipo de colegios, digamos, cuando uno es pobre, sufre, termina sufriendo. Y por ahí, por ese mismo lado, digamos, de toda esa crisis económica en la que caímos, me llevó a que incluso tuviera que dejar el colegio y pasar al Vargas Calvo, que fue un colegio público.
donde a pesar de la situación difícil, digamos, y el cambio tan dramático, pues encontré también muy buenos amigos, tuve una muy buena acogida y en realidad era todavía peor estudiante de lo que era antes. Y pasaba mucho de fiesta, era muy famoso en ese colegio, por algún motivo todo el mundo me conocía, incluso teníamos ya después un partido político, entonces más todavía me conocían y era más loco todavía, me dejé pelo largo, cosas de ese tipo. Y bueno, igual siempre pasaba algo. Alguna gente no me querían porque decían que cómo era posible que si yo siempre llegaba tarde, andaba a fiesta, era tan loco y no ponía atención en clase y que yo pasaba, digamos, y ellos no. Entonces yo les explicaba, bueno, el motivo es porque ya yo todo esto lo vi en el colegio anterior, ¿verdad? Yo estaba repitiendo el año. Entonces yo les decía, para mí es muy fácil porque todo esto yo lo vi o sea, yo repetí solo porque no quise ir a hacer convocatoria del examen porque tenía una riña personal con el profesor. Entonces yo no le quise dar el gusto de ir a hacer convocatoria. Y además, pues porque tenía una depresión enorme, ¿verdad? Por todo el tema económico y situaciones personales de la familia, toda la cuestión. Entonces yo me rebelé, yo dije, no, no, me voy del colegio, y no presento nada y repito el año, no me importa. Y, y entonces, claro, la gente, digamos, compañeros que pasaban muy aplicados, se enojaban mucho, decía, pues no es posible, ¿cómo es que usted pasa el año y pasa los exámenes y ya pasa siendo loco y nosotros no? Yo, bueno, es porque ya todo esto yo lo vi, yo lo domino. Para mí es muy fácil porque, claro, ya lo sé. Pasas toda esta época del colegio, como dices, con todas esas complicaciones y demás. ¿Cómo llegas a la universidad? Tengo entendido que estudias o que te gradúas en la Universidad Fidelitas, pero ¿pasas primero por otra universidad o realmente llegas ahí? ¿Y cómo es que haces ese enlace de ese mundo turbulento que es la adolescencia? ¿Cómo logras superar esa situación y encaminarte a convertirte en un profesional que sabemos que muchas veces eso atenta a las personas cuando pasan con situaciones tan difíciles y demás? A veces uno tiene que enfocarse en otras cosas, en ganar dinero, en ayudar en la casa y demás. Y muchas veces quedan de lado la proyección a convertirte en una persona profesional. ¿Cómo haces para poder hacer todo este enlace? Bueno, realmente, bueno, aparte del apoyo de mi mamá, digamos, que ella no nos pidió nunca dejar de estudiar y trabajar, ¿verdad? Para ayudar con la casa, pese a la situación económica. Este, Creo que la clave estuvo en mi tía, una tía, bueno, de hecho es una tía política, más bien ella era casada con un tío mío. Esta tía mía, auxiliadora Proti, trabajaba cuando estaba yo en la escuela en radiográfica costarricense. Ella fue la primera persona que yo conocí que tuviera una computadora y fue el primer contacto que yo tuve con una computadora, digamos. Recuerdo que yo iba a la casa de ella a jugar el famoso Digger y para mí era lo máximo, ¿verdad? Sentarme en una computadora era lo máximo. Recuerdo una vez en la escuela que hice una travesura con mi mejor amigo Andrés y no nos montamos al bus. Y yo le dije, "Ey, no, aquí lo que hay que buscar es ahí sería buscar a mi tía ahí en radiográfica y ella nos lleva a la casa. No sé dónde saqué esa idea realmente, pero nos fuimos a radiográfica y esa vez en la escuela ella nos enseñó todo el cuarto de laboratorio donde tenían los mainframes y un montón de computadoras enormes. Había un cuarto entero que era como las películas, ¿verdad? Unas ruedas ahí como con tapes dando vueltas y todo eso era el cuarto de computadoras. Desde ahí yo quedé un poco impresionado con la tecnología. Cuando yo estaba en el colegio, mi tía llega, esta tía llega un día y nos empieza a hablar de la visión y me empieza a hablar a mí directamente de que uno en la vida tiene que programarse a 5 años más allá. Entonces ella dice, usted para poder progresar en la vida, para que le vaya bien, usted tiene que pensar dónde quiere estar en 5 años y cómo se visualiza en 10 años. Dice, esa es la única manera de que usted llegue a trazarse buenos objetivos y a que llegue a tener éxito. Entonces ella me decía, usted está en quinto año, me dice, si usted le gusta alguna carrera de la Universidad Fidelitas,
yo le consigo una beca porque yo trabajo ahí. Ella era profesora inicialmente la ULACIT, que en ese momento, no, la UACA era, que en ese momento se estaba convirtiendo en la Fidelitas. Entonces yo empiezo desde quinto año a cambiar la mentalidad, porque mis ex compañeros, digamos, mis ex amigos del otro colegio, ya están en la universidad. Entonces, cuando yo estoy en quinto año en el Vargas Calvo, todo lo que yo estoy aprendiendo me resulta aburrido e inservible. ¿Por qué? Porque mis amigos ya están aprendiendo cosas que son útiles para sus diferentes carreras. Algunos están estudiando Derecho, otros Administración, otros Informática. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que lo que yo veo en el colegio en realidad es muy sin gracia. Entonces, el colegio para mí pierde completamente la importancia, y la importancia es qué voy a estudiar en la universidad. O sea, qué voy a hacer, porque ya yo debería estar en la universidad. Yo no debería haber estado en quinto año ese último año. Entonces empiezo a buscar carreras. Quería estudiar psicología. Me hubiera gustado mucho ser psicólogo. Quería ser actor de teatro también. Quería ser ingeniero industrial y quería ser ingeniero en sistemas. Esas eran las cuatro opciones. Luego vienen los exámenes de la universidad. Ahí me toca recibir una dosis de la realidad, de las malas decisiones. ¿Qué pasa con los exámenes de la universidad? Que la nota no me da para ninguna carrera, porque tenía tan pésimas notas del colegio, que entonces, a la hora de hacer el promedio que el de la UCR, solo me daba para estudiar meteorología, por ejemplo. Y no podía entrar a ninguna de las carreras que yo quería, porque, claro, tenía notas muy malas del colegio. Entonces, bueno, sigue estando la opción de la universidad privada comitiva, y ahí es donde empiezo a validar los programas de carrera. Yo empiezo a ver uno por uno los cursos. Y yo sé, bueno, ingeniería industrial, tengo que llevar física 1, física 2, química 1, química 2, cálculo 1, 2, 3, 4, estadística, hay un montón de vainas matemáticas que no eran realmente mucho de mi agrado. Y empiezo a ver el programa de sistemas, donde empiezan a hablar de programación 1, programación 2, fundamentos de bases de datos, matemáticas discretas, ¿qué más venía por ahí? Algo de no me acuerdo qué cosa, de lógica. En fin, eran cursos que me resultaban muy, muy, muy interesantes, digamos, y la parte matemática en realidad era poca. Y comienzo a hablar con gente, un primo segundo, que había sido informático. Él me empieza a explicar, me dice, bueno, esta es una carrera muy bonita, le va a tocar desvelarse muchos días durante la universidad y después trabajando también. Dice, pero paga bien, y es realmente muy interesante. Y ahí empecé a validar y a validar y a validar, hasta que finalmente me decidí por sistemas, que realmente eran cursos, digamos, era un programa que me resultaba como fascinante, ¿verdad? Como aprender cosas que del todo no sabía. Porque cuando yo veía el programa industrial y decía química 1 y 2, yo me acordaba pues de las clases de química del colegio. Yo decía, bueno, eso yo más o menos lo conozco. Pero cuando veía otros cursos, digamos, programación 2 o lenguajes de tercera generación, ciertas cosas ahí en el programa de sistemas, yo decía, bueno, esto es algo que realmente uno no lo puede conocer si no está estudiándolo en la universidad. O sea, no hay manera. Administración uno más o menos entiende, ¿verdad? La administración uno la puede inferir un poco, pero ya estas otras cosas, realmente que no. Sistemas operativos también, recuerdo, 1 y 2. Entonces, me empiezo realmente a preparar psicológicamente para entrar a la universidad, y me preparo para terminar el quinto año y pasar el bachillerato de una, ¿verdad? Es decir, no había opción en mi mente de perder una materia en bachillerato o algo así y atrasarme más y todo, porque ya estaba un año atrasado, ya me había atrasado suficiente. Y entonces, a pesar de la fiesta, la locura, de que era mal estudiante, saco el quinto año bien, y además de que era gobierno, habíamos ganado las elecciones en el colegio, entonces también yo creo que era vicepresidente, de hecho, sí, yo era el vicepresidente del colegio en ese año. Y me preparo y me enrumbo y entro a la universidad y me empieza a ir bienísimo, sumamente bien. Era algo increíble, ¿verdad? Pasé de ser un estudiante promedio a pésimo a un estudiante universitario que iba, o sea, casi que hacía corrido. Es decir,
los primeros cursos que llevé me iba absolutamente bien, era algo increíble. ¿Empiezas la universidad en qué año? Hija puñica, eso sí no me acuerdo. Lo que sí Ajá, recuerdo es que duré muchos años en la universidad. sí, porque precisamente en la línea de tiempo que tengo, te gradúas en el 2003 de la Universidad Fidelitas, pero ya en 1998 inicias trabajando en una compañía, en UCI Tecapro, que para muchos ya de entraditos en años, todavía nos acordaremos, Tecapro todavía existe como tal, pero UCI fue una etapa la etapa de florecimiento de compañías aquí en el área de tecnología y demás. ¿Es ese tu primer trabajo en informática como tal o ese que tú registras como ya, digo, este es mi trabajo, primer trabajo formal realmente? Para el currículum, no, no, ni siquiera para el currículum. Vea, yo salí del colegio, ya no recuerdo si en el 94 o en el 95. Entonces, no sé si fue 95, generación 95. 95 eres. Ajá. Ok. Entonces yo entré a la universidad en el 96, pero yo no entré en el primer cuatrimestre. Yo recuerdo que yo entré tarde. No recuerdo por qué, pero sí, sí recuerdo que entré para el segundo o tercer cuatrimestre del 96. Entonces, yo estuve en la universidad y para el año 97, 97 creo yo, estaba trabajando en los centros de cómputo. Entonces, mi primer trabajo en realidad fue en los centros de cómputo. Cosa muy irónica, porque el primer día que yo llegué a hacer una tarea a la universidad, porque no tenía computadora, ni siquiera sabía cómo guardar en el bendito disquete. Porque las computadoras que tenía en el colegio, cuando llegaba a computación, eran sumamente viejas, eran computadoras que tenían DOS. Cuando yo llego a guardar en lo que es en Word, en Windows 3.11, tuve que pedirle ayuda al asistente porque ni siquiera sabía cómo encontraba el disquete. Es decir, estaba completamente desfasado de todo. Y aún así, un cuatrimestre después ya tenía computadora. Si mal no recuerdo, gracias a mi hermana, creo que fue mi hermana la que la compró, esa primera computadora. Y ya ahí me empiezo a disparar. La computadora me salió malísima. Era una computadora, ¿se podrá decir de dónde era? No, Sí, no. claro que sí, no hay problema, no hay problema. Era Compufax, era Compufax. Compufax es famoso para esos problemas con los clones. Entonces, el bendito clon me dio todos los problemas sabidos y por haber. Al principio, como yo no sabía nada, yo la llevaba y ellos me la formateaban, entonces todo lo que había hecho lo perdía. Era un colerón. Ya después, mi amigo Rodolfo me empezó a ayudar y entonces empecé a aprender mucho de formatear la computadora, instalar el Windows, de instalar el Office, porque lo tuve que hacer montones de veces, de cambiarle la tarjeta de video, de ponerle otro procesador. Ya después compré, habíamos hecho otra compra, ya había comprado mejor tarjeta madre, y habíamos armado otro clon mejor. Entonces aprendí mucho de eso. Y casualmente, para el año 97, presumo yo, porque empecé a trabajar en 98, para el año 97 ya yo estaba trabajando como asistente en los laboratorios de cómputo de la universidad. Sí, Entonces, realmente yo trabajé casi toda mi carrera y eso me atrasó. La universidad me pagaba con 5 materias al cuatrimestre. Entonces, yo trabajaba para la U en los laboratorios, a veces asistía a algún profesor, también di un curso, mi primer curso, mi primera experiencia de profesor fue dar el curso de Internet. Hágale números. Había un curso de internet. Tengo infinidad de anécdotas en el centro cómputo. La más famosa fue cuando llegó una muchacha y me dijo que se le podía echar Yahoo en un disquete. Ok, entonces pasas por esta etapa, haces trabajo en el laboratorio en la universidad, trabajas durante 5 años en UCI y en el 2004, 2005 trabajas un año en CISDE, Ah, otra sí, de no, no, las... espérenme para llegar ahí, porque falta historia. Ajá, Como yo trabajaba, es que todo se enlaza, vea, como yo trabajaba en los centros de cómputo, llega un punto en que el director de carrera me dice, vea, en la empresa donde yo estoy dando una consultoría, necesitan un técnico de computadoras. Y si usted quiere, yo lo refiero y en lugar de trabajar para la universidad, ya gana, ya trabaja para una empresa ya formal. De hecho, era INSEAD estándar.
Entonces yo salgo del centro de cómputo y me voy a trabajar en CESA Standard ganando plata y haciendo lo que hacía en el centro de cómputo, instalando computadoras, instalando impresoras, dando soporte técnico a los usuarios. Eh, Me la pelo las primeras veces y me sienta el jefe de sistemas a explicarme lo que no había que decirle a los usuarios, lo que no había que hacer, me jalo algunas tortas y así por el estilo. Luego de eso, entro a CIA SA, que fue la primera empresa donde yo trabajé ya con tecnologías Oracle. Yo trabajaba en CIA SA para el año 98. Estábamos haciendo las evaluaciones pensando en el año 2000. Famoso Entonces, Y2K. el famoso J2Key. Entonces, para el Y2K, lo que yo hacía era revisar líneas de código. Ellos habían desarrollado un sistema que extraía el texto de los forms, tanto de forms carácter, que habían varias empresas que lo tenían, como el forms gráfico. Ya no me acuerdo cómo se llamaba, forms, cuál cosa, 5.0 seguro, algo así era. Y entonces yo revisaba los formatos de las fechas, digamos que no hubiera ninguna conversión a fecha ahí, que no tuvieran los 4 dígitos, que si tenían un formato con las 4 Ys, que lo cambiáramos a 4 Rs, y así por el estilo. Aprendo mucho de Néstor Mourelo, que era DBA, y bueno, y era el dueño de la empresa. Y por ahí ya me empieza a sonar la espinita del tema de las bases de datos. Y bueno, y también aprendo ahí un poco más de SQL, PLSQL. De ahí yo brinco a UCI. Ahí sí ya entro a UCI de Tecapro. Ya no va a ser consultor de año 2000 y revisar fechas y cosas de estas, sino ya a programar. Entonces ya ahí empiezo a desarrollar. Y ahí voy a la Fundación Costa Rica, Canadá. Recuerdo que fue el proyecto en el que estuve. Y después de ahí brinco a otra empresa que me parece que era Dinámica, consultores. Ahí estoy un montón de años. Ahí paso de desarrollar mucho en Forms a más bien bajar toda la base de datos y desarrollar mayormente en PLSQL. Yo estuve como 5 años ahí, me parece, en Dinámica, y los últimos 2 o 3 años casi no usaba Forms, ya todo era en PLSQL. Y después, que aquí es donde todo se vuelve a entrelazar, cuando yo trabajaba en CIA, revisando formatos de fechas, el primer cliente donde fuimos era CISD Internacional. Y entonces CSA le revisaba las líneas de código a CISDSA para ver formato de fechas, porque ellos no tenían tiempo, digamos, ellos tenían que hacer los sistemas bancarios y todas las cosas. Entonces ellos subcontrataron a alguien para que les hiciera esa revisión, que fue CSA, y ahí iba yo. Entonces, después de que yo estoy en Dinámica, consigo trabajo ya directamente en CISD. Ya, y yo les digo que yo había estado ahí, que yo revisaba las líneas de código y toda la cuestión, y me contratan. Y entonces ya empiezo a trabajar ahí en CISDE, me toca viajar, me tocó ir a Corea del Sur, por ejemplo, que fue una experiencia las más, eh, pues, increíbles, digamos, que he tenido a nivel profesional. Y después de CISDSA, donde también me empiezo a meter mucho en la base de datos. Ahí, digamos, al menos en el equipo donde yo estaba, no había nadie que tuviera mucho interés como aplicar parches y hacer upgrades y cosas de esas. Entonces yo le digo a mi jefe, y mi jefe me dice, sí, sí, hágalo usted, ahí está el servidor de desarrollo. Entonces, cuando salió una nueva versión o algo, entonces yo era el que actualizaba la base de datos, y el que actualizaba forms, y el que probaba, empezó a hacer mucho export e import. De hecho, así fue como estuve en el proyecto Corea. Resulta que yo trabajaba mucho tarde y Rolando, que era el que estaba allá en Corea, que no era mi jefe, buscaba a alguien que estuviera ahí en CISD conectado a esa hora, y estaba yo, ¿verdad? Como a las 8 o 9 de la noche. En CISD yo trabajaba tardísimo. Y entonces él me decía, es que no puedo hacer un export, no puedo hacer un import. Y yo, no, no, sí. Y entonces yo le mandaba los comandos, o ahí le ayudaba montones. Y cuando Rolando tuvo una situación que ocupaba venirse de emergencia, empezaron a buscar a ver quién iba. Y bueno, ahí sumaron y restaron. Y pues de parte de lo que me ayudó a mí fue que yo le había ayudado mucho a Rolando en lo que él hacía. Entonces, bueno, así terminé yo en Corea. Y ya después de Corea, de nuevo todo se vuelve a enlazar. Cuando yo estaba en CISDE, vuelvo otra vez con el tema de la visión, ¿verdad? A ver hacia dónde quiero ir. Cuando yo empecé la universidad, yo llevé los cursos en un orden tal que me permitieran trabajar lo más rápido posible.
Entonces yo llevé todos los cursos técnicos y dejé todos los de contabilidad, comunicación y de finanzas, todo eso lo dejé para lo último. Entonces yo llevé los cursos para poder trabajar y de último los otros. Por eso duré tanto en terminar la U, porque ya yo trabajaba y me quedaban un montón de cursos aburridísimos de la U. Entonces, bueno, ahí duré toda la vida, pero ahí en algún momento finalmente me gradué. Bueno, volviendo otra vez más hacia acá, cuando estaba en CISDE yo empiezo a estudiar inglés. Digamos, yo empecé, más incluso de antes, creo que desde que estaba en dinámica, yo empecé a estudiar inglés. Yo llegaba, llevaba 2, 3 cuatrimestres de inglés y paraba. Y allá el otro año llevaba unos 6 meses y volví a parar un año y volví a llevar. Y ahí, digamos, siempre en algún momento del año llevaba por lo menos unos 3 meses de inglés. Cuando volví a Corea, de Corea venía con muy buen inglés, porque estuve un poco más de 2 meses allá, casi 3 meses, y bueno, y el inglés era lo más parecido al español, ¿verdad? Porque cuando hablaba en coreano no entendía nada. Y eso me permite entrar a HP En el año 2005. en el año 2005. Ahí entro a HP y ahí, pues bueno, más inglés todavía. Ya ahora ya era un trabajo en inglés, realmente, ¿verdad? En CISDE, pues el trabajo era en español, pese a que en Corea, pues sí fue en inglés, pero era algo, pues, que no era la norma. La mayoría de clientes eran en Latinoamérica. Ya en HP, entonces sí, se consolida más en el inglés, sigo estudiando inglés, también llevo trainings de ahí de inglés y empiezo a llevar algunos trainings en base de datos, porque yo entré a un equipo que no era realmente el ITO de donde salí, sino que era un equipo ahí más o menos como de soporte, pero más como una aplicación de HP que corría en Oracle. Entonces, por eso fue que yo entré al equipo. De ahí me muevo al team de ITO, donde ya ahí sí, ya entro como DBA Junior. Tenía que ver bases de datos Oracle y bases de datos SQL Server, no era exclusivo. Y ahí con los años ya subo al nivel de DTS que llamaban ellos, que era como el Deep Technology Specialized, algo así, como nivel 3. Y ya ahí entonces sí, ya era solo Oracle y ya entonces más bien ayudaba a los juniors y toda la cuestión. Y los últimos 2 años crezco a un rol muy bonito, creo que es el rol más bonito que he tenido en la vida, que es el rol de Tower Delivery Lead. Entonces claro, era para solo un cliente, digamos, no era general, pero sí estaba en un rol, digamos, en que yo era el líder de toda la torre de base de datos. Entonces era una posición bien interesante, reportaba directo a Estados Unidos. Es un rol que lo tenía un señor allá en California, que se fue a HP y me contrataron a mí en el rol. Me traje la plaza para Costa Rica. Este, y ahí estuve en un rol interesante porque era un rol dual, digamos, era como el consultor premium de la cuenta, pero también era un tipo de manager operativo. Entonces, era bastante interesante, se veían muchas cosas de ITIL, digamos, participaban en las reuniones de Change, cuando alguien quería algo nuevo también, entonces se iba a hacer una reunión con el cliente, se jalaban los requisitos, un rol bastante interesante. En el 2011 pasas a ser consultor para una de las compañías más importantes a nivel de outsourcing, ya casi 10 años ahí. Una compañía que tiene clientes como Fox Sport, como la Toyota, como AEG, entre otros. AEG, para los que no conocemos mucho el ámbito de entretenimiento, es una compañía que organiza espectáculos con cantantes de la talla de Cristina Aguilera, Miley Cyrus, Justin Timberlake. Fueron los responsables de This Is It, de Michael Jackson. Esos son parte de los clientes que ingresan lo que es la cartera de Pitian. ¿Cómo llegas a Pitian? ¿Cuál es la La historia aventura, detrás de eso? la aventura con Pitian es algo increíble realmente. Pitian salía en una revista. Pitian realmente, si no es la mejor, es verdaderamente, no quiero rajar, ¿verdad? Pero sí es verdaderamente una de las mejores empresas consultoras de base de datos del mundo. Eh, eh, la verdad es que sí, y no lo es por mí, ¿verdad? Es por la gente que hay que es muy buena. este,
La aventura de Pitian comienza porque Pitian sale en la revista de Oracle que me llegaba a mí a HP. Yo estaba suscrito, ¿se acuerda que antes le llegaban a uno las revisticas de Oracle? Claro que sí. Entonces, cuando me llegaba a la revista, ahí estaba Pitian en un anuncio y casualmente tenía un amigo, mi amigo Warner, compañero de HP, que llega y él se encuentra que están reclutando gente. Ahí en la revista mía él se encuentra que están reclutando gente, pero para SQL Server. Bueno, él dice que fue por eso. La teoría mía es que él tenía una novia, y eso es cierto, él tenía una novia y se fue para Canadá. Entonces yo digo que él se quería ir para Canadá para ir detrás de la novia, pero bueno, él dice que no, él dice que fue porque vio la oportunidad ahí de SQL Server, aplicó y casualmente eran los primeros equipos que estaban reclutando. Entonces él llega y la empresa no solo lo contrata, sino que se lo lleva para allá, porque en ese momento, cuando él aplicó, lo que tenían ellos era el relocation, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ok, contratamos talento alrededor del mundo, pero lo traemos para acá. Cuando ya yo me decido aplicar por algunas malas relaciones con mi jefe en HP, y bueno, y también porque yo siento que habían faltado al acuerdo que habíamos hecho cuando yo acepté el otro rol, ¿verdad? Habíamos acordado, ¿verdad? Aunque por supuesto yo quería el rol, pero yo dije, bueno, sí, yo paso el rol, pero quiero esto. Entonces, hubieron varias cosas que no se cumplieron, y yo dije, bueno, vamos a aplicar aquí a ver, si me contratan me voy, si no, no. Y resulta que en la primera vez que aplico Pitium, no me llaman, no, nada, cero. Y yo digo, sí, no, es que la verdad es que es mucha suerte que lo contraten a uno, así, tan raro. Y al tiempo le cuento a mi amigo Warner que yo había aplicado, pero nunca me llamaron ni nada. Me dice, ¿cómo que nunca la llamaron? Me dice, aquí es política que siempre llaman a la persona, aunque sea para decirle que no califica. Y en serio, me dice, no, pero ellos llegaron, me dijeron que iban a mandar un examen, no mandaron nada. Me dice, no, me vuelvo a aplicar. Y yo, bueno, aplico otra vez. Aplico esta segunda vez y ahí sí, me llega una serie de exámenes y cuestiones, hago los exámenes, hago varias entrevistas por teléfono con la gente de recursos humanos, con el manager, con el technical team lead, con todo el mundo me entrevisté. Y finalmente me hacen una oferta muy buena y me voy para allá, me voy para Canadá como 3 meses, a arrancar, a entrenarme y desde ahí a trabajar remotamente desde aquí, desde Costa Rica, contratado directamente allá en Ottawa. Ya. Entonces, reportando allá a Ottawa directamente. Vamos a hacer un impasse aquí con la parte de Pitian, porque encuentro que más o menos en esa misma época empiezas a enfocarte mucho hacia un área que hoy en día es donde te conocemos mucho en el área de la comunidad. Veo que sacas algunas certificaciones en el área de TIL, sacas algunos entrenamientos en fundamentos de auditoría y demás. Y como parte de ese crecimiento que llevas, no sé si es Pitian la que sientes que te impulsa, llegas a formar parte del programa Oracle ACE. Sabemos que Pitian tiene una cantidad importante de miembros dentro del programa. Es desde Pitian, desde el marco de Pitian, donde te da esa posibilidad de ingresar a ese mundo, de conocer lo que era el programa, o hay otra persona que te involucra en todo esto. Bueno, el programa ya yo lo conocía desde que estaba en HP, porque el primero TN Tour fue cuando yo todavía trabajaba para HP y de hecho habíamos ido varios compañeros de HP y justamente en ese momento fue cuando llegó Francisco a explicarnos qué era el programa y justamente ese fue el momento en el que Francisco anunció el primer costarricense y primer centroamericano y de los muy pocos latinoamericanos que iba a ingresar al programa ICE, que se llama. Vieres que tengo un pequeño problema de memoria, pero no recuerdo. Pero creo que lo conozco, creo que lo conozco. Se llama mi amigo Ronita. Ronita lo hace, por supuesto, casi nadie. Entonces, sí, de ahí sale la idea, y esto lo comentaba el otro día con alguien que yo recuerdo que estaba con un compañero, bueno, un ex compañero más bien de más atrás, y yo le decía, usted que es una eminencia, debería meterse al programa. Y me decía, no sé qué, no. Y bueno, a mí me queda ahí
pues me queda la inquietud, pero no es algo lo que yo realmente aspirara, y mucho menos en ese momento, que apenas estaba realmente, bueno, no estaba empezando con base de datos, en realidad ya tenía buen rato, pero no me veía ni nada por el estilo, pero sí me gustaba la idea del programa, digamos, me gustaba mucho la idea. Recuerdo las palabras de Francisco, que él decía que esto es, o sea, que en lugar de Oracle decirle a la gente por qué el producto es tan bueno y convencerlos, los que lo usan son los que le dicen a la gente qué es lo que tiene bueno y tratan de convencerlos de que lo usen. Entonces, realmente esa cuestión me gustó. Seguí yendo a los OTN Tours. Ya, digamos, ya había entrado a Pitian, igual seguía yendo a los OTN Tours. Y conversando con el sitio de Pitian un día, fue que me dice, usted debería hacer ACE. Me dice, en Pitian tenemos muchos ACEs y hay muchos incentivos y beneficios y todo para los ACEs. Y yo le decía que bueno, que de hecho sí me gustaría, digamos, me gustaba mucho la idea de dar una charla y de todo, pero que no sentía que yo fuera un gurú, digamos, como esos que iban. Y entonces me decía, no, usted lo que tiene que hacer es haga una buena charla, o sea, enfóquese en un tema que usted domine, algo que le guste, y hace una charla y la hace bien. O sea, también es un asunto de oratoria y es un asunto de pasión, ¿verdad? Es un asunto de que usted le nazca compartir esa parte del conocimiento y de pertenecer al programa y dedicar mucho de su tiempo propio. Me dice, pero también, pues, Pitian tiene algunos beneficios. Ellos, para el tema de viajes, digamos, los que lograban hacer ACE, ellos dan un presupuesto, digamos. Entonces, ya a la hora, si uno entra al programa, Pitian le ayuda a que uno pueda viajar a los países para poder dar las charlas. Y también, si uno entra al programa, ellos le dan tiempo para que usted prepare las conferencias. Entonces, digamos, por ahí tenían ese par de incentivos. Yo, digamos, desde que estoy en Pitian, ellos también, aparte del paquete salarial, tienen un beneficio que es un porcentaje para trainings. Entonces, yo todos los años he llevado algún training. Entonces, llega un punto en el que para empezar en esto del programa ACE, primero me inscribo en el San Carlos Summit, que es unas conferencias que hay, o habían como en agosto, donde la gente presentaba tópicos de tecnología, algo así como un TEDx, pero pues ahí más local. Entonces yo llevo una conferencia que era más que todo hablar de cómo funcionaba el modelo Follow the Sun y el modelo, bueno, hablar sobre el Working from Home, que en ese momento era algo muy desconocido aquí. Y entonces yo les hablaba de los retos y las ventajas que tenía el Working from Home y de lo importante que sería si en Costa Rica aplicáramos el Working from Home. El principal tópico, aparte de las presas y menos contaminación y lo bonito que es trabajar de la casa, era la posibilidad de descentralizar los trabajos de la gama. Entonces yo les decía, una empresa, si yo trabajo para una empresa que está en Canadá, ¿por qué una empresa que está basada aquí en San José no puede contratar a alguien de Guanacaste y otro en Limón y otro allá en Osa, en la zona sur? Es decir, si yo lo hago de aquí hasta Canadá, ¿cómo es que no pueden, cómo es que no podemos aquí en el mismo país? Y bueno, esa fue la evangelización, digamos, de ese día. Después de ahí me hago mi primera charla, eh, que era una charla sobre Ash y Sash, que eran los famosos, las sesiones activas en Oracle, y que es un paquete que viene con el Tuning Pack, y el paquete open source, ¿verdad? Que es una serie de scripts para simular lo que hace el Active Session History. Entonces, empiezo ahí y ya después de varios años, digamos, de estar dando esa charla y otras, pues, que tenía, que hablaba de replicación de bases de datos, es que por fin me aceptan en el programa. Sí creo que Pitian me dio mucho peso. No sé si yo fuera un DBA acá en Costa Rica, en otro lado, si lo hubiera podido lograr. Eh, Tal vez sí, pero sin duda el peso de Pitian, digamos, es una palanca increíble, increíble realmente. Entonces, pues sí, yo diría que esa parte se la doy a Pitian, primero por el training, también por la experiencia, digamos, porque he tenido la suerte de conocer muchos productos de Oracle, además de la base de datos, como Golden Gate, como DB Visit,
como las standbys, physical y logical, como ahora más recientemente el DataGuard, y cuestiones de ese tipo. Entonces creo pues que esa exposición, digamos, también lo ayuda a uno a que tenga un poco más de currículum y de peso para acceder al programa. Oracle Open World, ¿qué nos puedes decir? No he ido, no he Ajá. ido. Tenía todo ya probado, tenía probado. Vea, el budget que es para trainings, me habían hecho la excepción este año para que pudiera usarlo para ir al Open World. Me dijeron, bueno, eso es para trainings, pero usted siempre lo usa en trainings. Y como en el Oracle Open World ciertamente se aprende mucho porque las charlas son de bastante alto nivel, se lo vamos a valer por este año. Por este año le vamos a valer para que vaya y incluso creo que iban a tratar de ver si me daban parte del budget de viajes como es para ir allá. Y si no, pues yo pagaba el boleto del avión, digamos, ya no era tanto. Pero sí, ellos me iban a ayudar con el budget y tenía la entrada gratis por ser parte del programa ACE, ¿verdad? Entonces que teníamos la entrada para ir allá a Las Vegas. Y bueno, se vino el señor COVID y hasta ahí llegó mi primer posible Oracle Open World. Esperemos si la cosa mejorara, que tal vez el otro año, pero creo que va a costar, creo que va a costar y no. Ok, en esas andanzas porque has participado en varios eventos en estos años, ¿cuál es aquella figura del mundo de Oracle que has conocido, que te ha impactado? Y no solamente por su forma de ser, ya sabemos que todos por el conocimiento que tienen no es necesario hacer ningún tipo de mención, pero ¿cuál es aquella figura que te ha llamado la atención y que te ha impactado a la hora de llegarlo a conocer? Hijo puñica, creo que, creo que todos, es que no recuerdo uno que más que otro, es que mucha gente, digamos, cuando fui a los primeros OTN Tours, por ejemplo, pues me impresionó mucho Francisco. Ya después, cuando vino Tom Kite, tuve la suerte que para esa vez logré convencer a Alex Gorbachev que viniera a dar las charlas. Y entonces, como Alex Gorbachev era amigo de él, pues estuve ahí un poco cerca a Tom Kite, hasta tengo una foto abrazado con los dos y todo. Entonces, esa fue también como, ¿verdad? Lo máximo. Después, en otra ocasión, conocí a Kyle, ay, se me olvida el apellido. Caillou, No, el otro Kyle, el otro el otro Kyle. Kai. El que es de Delphic, creo que se llama. Ah, no, Bueno, el asunto con Kyle es que Kyle es el que desarrolló Sash, esta cuestión de la charla mía, ¿verdad? Este utilitario que simula el Active Session History. Entonces, yo llegué, di la charla y después Alex Gorochev me dice, vea, este es el que programó este utilitario del que usted está hablando. Entonces también esa fue realmente un momento pues, mágico, ¿verdad? De decir, a la putica, estoy aquí con este carajo que es el papá de los tomates y yo hablando del producto. Después de eso, bueno, he tenido el gusto de conocer a Sandés y a Neil, con los que por algún motivo hice mucha amistad de la nada. Eh, También a Ricardo González, que es Tico, que está allá en California, que es Product Manager. He conocido varios Product Managers, en especial bueno, del producto Estrella Medio, digo yo, que es Divisat. Hay un amigo de la India que se me olvida el nombre, porque es medio extraño de pronunciar, y también Pedro López, con los dos he trabajado con el tema de Divisat. También las muchachas de allá del sur, Rita Núñez y Edelweiss, las dos realmente son mujeres impresionantes. Entonces, pues también, y es muy bonito, digamos. Las dos tienen una oratoria muy buena también, son grandes expositoras. Después de este señor de Nueva Zelanda, Doug, se me olvida el apellido también, que es súper buena gente. Y Tim Hall,
que tuve la oportunidad de darle ride a un restaurante al que íbamos. Entonces fue muy divertido porque había una presa, pero terrible. Íbamos con Waze y el carajo iba sorprendido cómo nos íbamos quedando todo con Waze. Y él me decía, pero no funciona. Y yo, sí, sí. Digo, porque todos lo usamos aquí en Costa Rica. Entonces, que está la presa, va poniendo que hay presa. Entonces, ya el que viene detrás, como nosotros, ya sabemos que hay presa, entonces buscamos otra. Me decía, no lo puedo creer que no funcione. Y yo, no, sí, 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 es una maravilla. Y él quedó tan impresionado que al día siguiente hizo un blog en la página de él sobre la experiencia en Costa Rica manejando con Waze en medio del traffic jam, ¿verdad? De la presa. Ajá. Entonces, No, sí, pero sí, pero en general todos, digamos, toda la gente que uno va conociendo. ajá. Te voy a decir una fecha, 12 de julio 2016. 12 de julio del 2016. ¿Del Y- 2016? Sí, 2014. o 2014. 2014 debe ser cuando me casé. Ok, entonces 2014. Ok, que dicho que no se te olvidó porque si no hubiera sido complicado, ¿verdad? Sí, 16, sí, sí. Sí, 12 de julio sí es. Ok, sí, del 2014. Sí, 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 6 años. Sí, sí, sí. ajá. ¿Qué cambia en tu vida a partir de ese momento? Bueno, eso es una fecha realmente relevante. Debo admitir que ya nos habíamos comprometido y ya llevamos viviendo juntos un año, mi esposa y yo. Habíamos, los dos vivíamos con nuestros papás todavía, a pesar de que yo estaba ya muy viejo para estar viviendo con mi mamá, igual vivía con ella. Y entonces, en realidad fue como un año, año y medio atrás cuando dimos el paso de movernos juntos y ya comprometidos y empezar a planear la boda. Entonces, eh, creo que el momento más relevante fue el año y medio atrás cuando nos pasamos a la casa, una casa nueva donde no teníamos nada, no teníamos mesa comedor, no teníamos sillones, eh, eh, no teníamos una cama matrimonial tampoco, era una camita pequeñita, no teníamos cortinas. Entonces, ahí con las uñas y arañando con lo que se podía, fuimos poco a poco armando la casa. Recuerdo que por un año íbamos a todas las ofertas que había en EPA y en todos los lugares de ferreterías y casas a comprar cosas, de dónde poner los cepillos de dientes, dónde guindar los baños, eh, luego ir allá a Sarchí, a hacer los muebles y así, todo poquito a poco. Este, entonces, esa parte también fue muy impactante, la verdad, de ir ahí poco a poco, ahí entre los dos, rellenando la casa. Eh, Luego la boda, en realidad, fue otro proyecto bastante interesante. Es un proyecto que lo administramos nosotros dos, no teníamos wedding planner ni nada de esas cosas que llaman. Yo hice un Excel que se llamaba Proyecto Boda y ahí estaba todo, desde cuánto cobraban por persona en X lugar, cuánto costaba el salón, cuánto iba a costar el catering service, cuánto costaba cada silla, cuánto costaba el forro de la silla, el forro del mantel, cuántas mesas eran, cuántas sillas por mesa, a quién íbamos a sentar en cada silla, en cada mesa, cómo las íbamos a distribuir, ¿verdad? ¿Quién iba a quedar más cerca del baño? ¿Quién iba a quedar afuera? Porque había una parte del salón que era más como al aire libre, ¿quién iba a quedar más adentro? Eh, las luces, la música, quién iba a cantar en la boda o cuál disco móvil, todos los detalles, la iglesia, todo lo hicimos nosotros, quién iba a cantar en la iglesia, y fue un proyecto bastante interesante, duramos prácticamente un año organizándolo, buscándolo, y nos llevamos algunos chascos, por ejemplo, un señor que queríamos casarnos allá en un salón y el señor dijo que no podía por la fecha que queríamos, que era febrero, porque no tenía un problema de agua. Entonces dijimos, bueno, entonces no. Y en enero nos llamó que si ya teníamos todo listos, que porque era que no le habíamos vuelto a avisar nada, que ya la fecha de estaba reservada para febrero. Nosotros, pero ¿cómo? Si usted nos dijo que tenía un problema de agua. Ah, sí, pues ya lo resolví. Yo, pero no nos dijo. Bueno, ya está reservado. Si no me tienen que pagar todo y no se casen. Yo no, que lo va a pagar yo nada. ¿Cómo nos vamos a casar si no tenemos nada organizado? Sí, entonces fue terrible, sí, fue terrible porque el señor se enojó, nos gritó, nos dijo que nos iba a mandar y todo, que había que pagarle. Y yo, ¿quién va a pagar si no, o sea, no tenemos nada? Pero bueno,
Y bueno, y las carreras del día de la boda también, algunas cosas que no salieron como tenían que salir. La gente no se da cuenta, pero uno sí, digamos, uno sí se da cuenta del montón de detalles. Realmente un día muy, muy bonito. Igual siempre hay algunas cosas ahí que tal vez no fueron como uno hubiera querido. Bueno, es parte de la vida. Uno usualmente solo cuenta lo bonito, ¿verdad? Porque ponerse a contar lo triste. Ok, de hecho, vamos a ver qué tanto recuerdas de ese día. ¿Te acuerdas que llevabas una corbata y un chaleco? ¿De qué color era? Arroz. ¿De qué Rojo. color era el ramo de tu esposa? Bueno, el puño del ramo Ajá, era blanco y las rosas eran rojas. rojas, ¿verdad? Sí, Te, y ella te- llevaba te- zapatos rojos también. Te digo eso porque pues, parte de cuando preparo el programa, muchas veces busco la manera en cómo encontrar qué cosas son importantes para la vida de cada una de las personas que están participando. Sé de que sos una persona amante del cine, te gusta mucho la parte de autos, motocicletas, creo que es tu hobby principal son las motocicletas, tuviste un cuadraciclo en algún momento que luego evolucionó a la motocicleta que tenés hoy en día, de hecho, tenés muchas fotografías, creo que es de la parte que disfrutas, andar explorando por todo lado, ¿verdad? Ya sea en tu poderoso Jeep o en tu motocicleta, pero creo que es la forma más importante y sé que muchos de esos momentos los compartes con tu esposa. Por eso precisamente quise traer ese tema a cotación porque sé que es algo que está nuevo. Todavía no tienes hijos, ¿verdad? No, tenemos un De, perro. ok, pero entonces es una época bonita porque todavía es como si uno estuviera dentro de esa luna de miel que, entre comillas, porque convivir con una persona, de hecho, es una prueba importante. Yo creo que es algo que yo le recomendaría a todo el mundo antes de casarse con alguien, hay que convivir con esa persona para ver si uno se puede o no se puede acomodar o ajustar, porque el por sí solo, el convivir es difícil y hacerlo con una persona que te importa, y que te interesa y que va a formar parte de tu vida es todavía el doble de difícil, ¿verdad? Sí. Pues al principio es difícil. Ahora, tal vez siento yo que una parte que nos salvó es que ninguno de los dos había vivido solo del todo. Entonces, creo que esa parte de salir de la casa de uno con la mamá a vivir solo o solo con otra persona es lo más relevante. Pienso que tal vez mucha gente se casa y se mezclan las cosas, ¿verdad? Se mezcla la experiencia de salir de su casa de sus papás a vivir solo en su casa, ¿verdad? Y tener un montón de responsabilidades desde cosas tan básicas como sacar la basura, porque yo en mi casa nunca sacaba la basura, ¿no? No era algo, no era algo que existiera en mi vida. Es decir, la vida mía era ir a trabajar, volver, salir el fin de semana, comprar comida, eso sí, digamos, comprar comida, eso sí, sí, siempre lo he hecho, pero sacar la basura, lavar un plato, tender una cama, digamos, bueno, tener la cama sí, pero limpiar, por ejemplo, o sea, preocuparse porque hay que barrer o pasar un palo piso. Ese tipo de cosas no era parte, digamos, de mi realidad. Entonces, cuando usted llega y está ahí y pasaron 3 días y usted empieza a ver que la casa está sucia y hay que barrerla, pues es parte también, ¿verdad?, del asunto. Y cuando trabajan los dos, pues es complicado, ¿verdad? Pues hay que hacerlo. Y al menos, bueno, al inicio no contratábamos a alguien que llegara a limpiar, ni nada así por el estilo. Entonces, pues sí, son retos interesantes, ¿verdad? De lo más básico hasta lo más bonito, digamos, que es también cuando llega el momento de acostarse uno y que se acuesta ahí junto con otra persona. Y de ahí es una sensación muy bonita, ¿verdad? O sea, dormir con alguien creo que es una de las mejores cosas que hay en la vida. Y despertarse, ahí está la persona y todo. Eh, entonces, es bastante vacilón. Hubo una parte ahí un poco sufrida también ya después, porque hubo un momento en el que estábamos recién pasados aquí
y mi esposa estaba trabajando muy tarde, tenía que quedarse hasta muy tarde prácticamente todos los días. Entonces yo venía de estar en mi casa, claro, yo igual ya trabajaba desde mi casa desde hace muchos años, ¿verdad? Yo tengo como 13 años, 10 años en Pitian, más 3 años más de HP, de trabajar desde la casa. Entonces, pero en ese momento, cuando me paso aquí solo, es cuando realmente estoy solo. Todo el condenado día. Es decir, mi esposa se iba tempranísimo porque entraba muy temprano. Entonces ella se levantaba tempranísimo, se iba, yo seguía durmiendo. Yo me levantaba después, me bañaba solo en la casa, empezaba a deambular, a ver qué me comía. Y arrancaba el día y trabajaba, y llegaba a las 5 de la tarde, las 6, las 7 de la noche, y yo todavía estaba solo, ver qué comía, eran las 8 de la noche y yo todavía estaba solo, hasta por ahí de las 9, 10 de la noche cuando llegaba mi esposa o cuando ya me tocaba ir a traerla al trabajo. Pero sí, digamos, esa parte, estar uno completamente solo fue digamos, bastante dura. Ya después hubo un momento en que se quedó sin trabajo y entonces, pues de cierta manera, aunque la parte económica estaba un poco pesada, era bonito porque desayunábamos juntos, almorzábamos juntos, cenábamos juntos, estaba ahí todo el día. Entonces fue muy bonito. Ya después otra vez, bueno, ya empezó a trabajar de nuevo y otra vez volví al tema de la soledad y ya en eso fue que adquirimos el perrito, como al año de casados más o menos. Fue que adquirimos el perrito, se supone que yo se lo regalé a ella, pero en realidad creo que el perro era más para mí. Ok, precisamente vamos a utilizar esto porque como empezamos hablando, me dices que tu primera charla de evangelización era sobre lo que era el tema de hacer trabajo desde la casa y demás. Y este 2020 de pandemia ha sido un año totalmente atípico. Eh, hay varias realidades y quisiera tal vez de una manera concisa porque ya se nos está acabando el tiempo y no quisiera también robarte mucho más del necesario. Muy rápido. Eh, yo sé, o sea, ¿qué es lo que hace la diferencia en trabajar, en sentirse bien en trabajar en una empresa cuando la empresa no está acá, cuando está lejos? Eh, Según el ranking de empresas de los mejores lugares para trabajar de Fortuna 100, ubica a una empresa como Cisco en el primer lugar, como para este 2020, pero curiosamente el ranking de calificación por las personas que trabajan en esas empresas, la ubicación de Cisco es en el lugar número 28. O sea, hay una diferencia entre lo que las personas opinan y lo que dice la industria que son los mejores lugares. ¿Qué crees que es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que debiera de buscar las personas que hoy por hoy están adoptando ese proceso de trabajar desde sus casas? ¿Cuáles son aquellos beneficios que ya con tu experiencia crees que son los que más peso le da a un proceso de contratación o a aceptar una oferta laboral para trabajar remotamente desde su casa? ¿Cuáles serían esos beneficios en los que hay que ponerles atención? En palabras de mi primer manager en Canadá, Sylvain, lo primero que me dijo es, usted tiene que ser mentalmente fuerte. Estar solo en una casa y trabajar todos los días desde la casa sin contacto humano no es tan fácil. No es tan fácil y no es para todo el mundo. Yo, en mi experiencia, digamos, lo que he tratado es de hacer que el teletrabajo me dé disponibilidad para hacer cosas que me hacen muy feliz. Por ejemplo, duermo hasta tarde, cosa que me hace muy feliz. Me gusta dormir, no soy una persona a levantarme ni a las 5 ni a las 6 de la mañana. Entonces, eso me gusta y cada día me acuerdo que si no estuviera teletrabajando, tendría que estar a las 5:30 de la mañana levantándome para ir a meterme en una presa 2 horas para poder llegar a mi lugar de trabajo, cosa que realmente es un desperdicio terrible de la vida. Y entonces lo siguiente es qué hacer con ese tiempo que no desperdicio en mi vida en una presa. Entonces a mí me gusta andar en bicicleta, es algo que toda la vida me ha gustado, entonces algunos días voy y agarro la bici, me voy ahí una vueltica, aunque sea media hora, a 45 minutos. Otros días voy y corro, porque igual hay que cuidarse el colesterol y el azúcar y todas las cuestiones. Aquí, como yo vivo en un condominio, ahora hace poco, bueno, hace un par de años hicieron una canchita de básquet ahí, entonces a veces agarro la bola y voy y hago ahí tiros de básquet,
Al principio era malísimo, ahora ya en sexto otra vez un poquito más. Otros días, bueno, otros días hago ejercicio aquí, tal vez hago lagartijas, agarro una pesa que tengo ahí en el cuarto o alguna cosa. Otros días simplemente duermo, otros días tal vez desayuno con más calma, otros días hago un mandado. Eh, por ejemplo, cuando tengo que ir a la dentista, a la ortodoncia, entonces ya eso es una mañana muy bien aprovechada. Voy a la ortodoncia y vuelvo, hago mandados, a veces hay que ir al banco, entonces voy al banco, vuelvo. Otros días me toca entrar temprano, entonces es al revés. Entonces digo, bueno, hoy tengo que entrar a las 8 de la mañana por fuerza, ¿verdad? Ok, entonces entro desde las 8 de la mañana, pero ya a las 4 de la tarde ya estoy libre. Entonces tal vez hago un mandado en la tarde o ya planeo hacer algo, digamos. Entonces ya le digo a mi esposa, bueno, yo mañana entro temprano y salgo temprano. Jala al cine. Bueno, ahorita con el tema del COVID ya no, pero, pero antes, que saber que era algo que me gustaba mucho, ir al cine. Entonces íbamos al cine entre semana. Sí, yo nunca he sido, en general, nunca he sido andar mucho en el tumulto. Entonces, siempre me ha gustado más salir como entre semana, digamos, para ir a cenar o ir al cine, siempre me gusta más entre semana. Entonces, y el fin de semana me gusta más usarlo como para pasear, digamos, como para irme de sábado a domingo. Otros días, bueno, otros días hay que trabajar, hay días que hay que trabajar desde temprano y le da uno igual la noche trabajando, pero bueno, ahí también se trabaja. Entonces, creo que lo principal es buscar algo que a uno le guste mucho hacer y hacerlo. No sé, en el caso de una muchacha que tal vez sea fanática de andar las uñas impecables y el pelo y todo, podría decir, bueno, yo voy a trabajar desde temprano para salir en la tarde, para poder ir y hacerme el pedicure, el manicure y el pelo ahí a mis anchas de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. O en el caso de una persona que le guste, no sé, jugar tenis, puede ser que diga, no, yo voy a trabajar más tarde y me pongo de acuerdo con el vecino y voy y juego tenis. O las que les gusta, o los que les gusta nadar, bueno, voy a trabajar a X hora, de X hora a X hora, y entonces aprovecho y voy y nado, ¿verdad? Entonces, o los que les gusta pasear al perro también, bueno, yo el perro usualmente lo paso en las noches, pero también, digamos, hay gente que le gusta salir buen rato con el perro o largo, entonces también, creo que lo principal es eso, digamos, buscarle el acomodo al teletrabajo para que le dé esa felicidad extra, o aprovechar del teletrabajo para ir al dentista, para ir a la cita médica, para ir a dejar el carro, cambiarle el aceite, digamos, todas esas cosas que usualmente requerían antes de un permiso. Entonces ya usted se evita estar pidiendo permisos y simplemente acomoda el día. Tal vez nada más le dice, jefe, voy a entrar una hora más tarde, media hora más tarde para aprovechar para hacer algo ahí. O dependiendo de la flexibilidad, ¿verdad? Que tengan, pueden también, en mi caso, por ejemplo, yo a veces voy y le hago el cambio de aceite al carro. Entonces me llevo la computadora, me llevo un aparatico que tengo yo, ¿verdad? Que me da internet porque no me dejan conectarme de mi internet público. Pero me llevo mi internet y ahí estoy 2, 3 horas mientras le hacen toda la cuestión al carro y ya después ya me devuelvo otra vez. Entonces, en esa parte creo que la vida es mejor. Lo otro es la comida, digamos. Yo antes, cuando trabajaba en una oficina, nunca llevaba almuerzo. Digamos, me daba mucha pereza el tema de la taza, no me gusta calentar en la taza plástico y todo eso. Entonces, y me gustaba mucho la interacción desde el almuerzo. Entonces, siempre me iba con la gente que nos gustaba comer afuera, nos íbamos a un restaurante y toda la cuestión. En la parte humana, eso sí me hace mucha falta, digamos, esa interacción social. Pero en la parte de la comida, como muy bien, porque como comida normal, arroz, frijoles, un atún, un bistec o vegetales, pollo, no sé, lo que sea que uno coma cada día y está más fresco, digamos, es comida que está más fresca, es comida casera. Entonces eso en realidad le mantiene a uno el cuerpo un poco menos grasoso, menos azucariento, ¿verdad? Más sano, en realidad. Y los que comen más sanos son los que tienen dietas más excepcionales, ¿verdad? Los que tal vez tienen una dieta keto o una dieta vegetariana o una dieta vegana o simplemente una dieta pues ahí más light, tienen ahora más la posibilidad de hacerlo. Digamos, cuando estás en su casa, usted puede comer mejor, puede beber mejor también, usted tiene agua ahí al alcance de la mano. No es que en las empresas no hayan, pero no es lo mismo. Puede hacerse también batidos. Hay gente que le gusta mucho cambiar el desayuno, los snacks, más por un batido de frutas o algún tipo de bebida. Entonces usted en su casa tiene más posibilidad de todo eso.
también hay menos posibilidad de que si usted tiene que trabajar tarde, esté aguantando hambre. Aguantar hambre es algo terrible. Y hay mucha gente que le da gastritis y problemas serios porque está en una oficina y tal vez no es tan fácil. O sea, no hay, o sea, no hay un pan cuadrado, no hay un jamón, no hay con qué hacerse un sándwich, digamos, no es tan fácil. Y entonces tiene que aguantar hambre y esperarse hasta la noche y tal vez dicen, bueno, si pido comida y ya son las 7, mejor no pido nada, me voy a las 7:30 y ya cuando llegan a la casa son las 9:30. Es decir, aguantan mucha hambre. Y lo digo por mi experiencia, porque así era yo. En cambio, en la casa, usted, si últimamente va a trabajar tarde, le toma 5 o 10 minutos ir a hacerse un sándwich. Y se hace un buen sándwich o incluso hasta comer. Y come y sigue trabajando. Entonces se evita, digamos, todo ese estrés. La parte que es dura es el tema de socializar. Y bueno, al menos en una empresa como la que yo trabajo, ahí somos muy solitarios. Es decir, ahí ni siquiera nos saludamos en la mañana. Es decir, yo recuerdo yo llegaba a la oficina y uno se saluda con los compañeros, se contaba un poco qué hizo el fin de semana, cosas de ese tipo. Yo no, yo ahora llego, agarro, enciendo la computadora y empiezo a hacer mi trabajo. Algunos anuncian cuando llegan y cuando se van, otros solo dicen, ya terminé por el día de hoy. En mi caso, que soy el único que toma hora de almuerzo, es algo muy raro, pero en ninguna parte del mundo se toma hora de almuerzo, solo en Costa Rica pareciera, o en Latinoamérica. Yo anuncio cuando voy para la hora de almuerzo. Yo les digo, hola, ¿cómo están? Voy a tomar mi hora de almuerzo. Pero yo soy el único, o sea, nadie más anuncia la hora de almuerzo. Los otros anuncian cuando se van. Yo en realidad casi nunca anuncio, a veces sí, pero otras veces no. A veces algunos saludan en la mañana, pero se saluda en un chat general, digamos, que hay ahí del equipo. No conversa uno con otro compañero, digamos, no está eso como que está su compañero, ¿verdad? Bueno, yo tengo 5 compañeros, o 6. O sea, yo no converso nada con ellos, no sé qué hicieron el fin de semana, nadie sabe qué hice yo, no sé si han tenido COVID o no, nadie sabe cómo estoy yo, es decir, nada, no hay nada. La gente se da vacaciones y lo más que uno le dice es que disfrute cuando llegó, bienvenido, pero es decir, la parte humana en realidad es seca, es decir, se convierte casi uno que en un robot. Ahora, esto por la cultura de la empresa donde yo trabajo. Creo que en empresas nacionales es más fácil mantener esa amistad, aunque sea virtual. Es que cuando yo trabajaba en HP, por ejemplo, a veces hasta jugábamos cartas y todo, jugábamos un condenado juego, el Uno. Jugábamos Uno y entonces era muy divertido ahí, porque cuando a alguien le tocaba comerse un montón de cartas y no sé, tonterías, pero se vacilaba mucho, digamos. Había una relación muy fraternal. Y igual en los trabajos anteriores, en CISDE o en UCI o en Dinámica, íbamos a almorzar, íbamos a un restaurante y uno conversa, es decir, había un sentimiento de amistad y familia, porque uno pasa muchas horas con los compañeros de trabajo, pasa mínimo 8 horas al día. Entonces, en el teletrabajo eso se pierde. Entonces, creo que el reto es tratar de mantener, digamos, esa amistad. Yo siempre lo he dicho, para mí la receta perfecta sería trabajar 4 días a la semana de la casa y un día de la oficina para mantener esa relación humana. Pero Mantener todavía una comunicación con la gente. sí, para no perder ese rol. Y además porque también, bueno, porque cuando se está todos los días desde la casa, empieza a olvidarse lo bueno que es estar desde la casa. Entonces de repente usted llega todos los días y ningún día hace nada especial. Usted dice, lo hago mañana, lo hago mañana, lo hago mañana. Y cuando se da cuenta, lleva un mes y usted dice, mira, ¿en qué he aprovechado el teletrabajo este día? O sea, no he hecho nada. A mí me pasa mucho. O sea, hay semanas enteras que me levanto, me baño, enciendo la computadora, trabajo, almuerzo, trabajo, ceno, veo tele un rato y me vuelvo a acostar y al día siguiente me vuelvo a levantar, me vuelvo a bañar, trabajo todo el día, termino de trabajar, ceno, me acuesto a dormir y así. Y de repente yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, esta semana no hice nada. Es decir, se me fue la vida en nada. Y teniendo la gran oportunidad, ¿verdad? Entonces yo trato siempre de programar por lo menos una cosa a la semana. Yo digo, bueno, la otra semana voy al dentista, ¿ok? Y por lo menos 1 o 2 días tengo que ir a hacer ejercicio. De la otra semana, tal día voy al banco.
Y igual, por lo menos 1 o 2 días tengo que hacer ejercicio, de la otra semana toca compras, entonces voy el día que salgo temprano. Entonces el día que entro a las 8 y salgo a las 4 o 5, entonces ese día ya sé que salgo tempranito, entonces me da chance de ir al súper con tiempo. Y así voy, digamos, hay que ir uno tratando de sacarle, digamos, el provecho. Aprovecho las Esa es para cosas. mí la metodología, Sí. ¿verdad? O los que les gusta ir al gimnasio también, pueden llegar y programarse y decir, bueno, y voy a aprovechar ahora que hago teletrabajo y voy al gimnasio, ya me da más tiempo, ya puedo ir más rato. Bueno, Roy, la verdad es que, bueno, yo creo que ahora se nos está complicando mucho, la verdad, igual que nos pasaba nos pasó con Mercedes, güey, Biz, la semana pasada. Conforme uno va hablando, se le hace muy pequeño el tiempo para poder desarrollar todas las cosas que uno quiere conversar. Estamos en la parte ya final del programa de hoy y quisiéramos los últimos dos aspectos que siempre hacemos. Y el primero de ellos, ¿cuál es aquella palabra innombrable que Roy dice cuando mete la pata? Cuando sabe que se equivocó y que no debía de hacerlo. ¿Cómo te desahogas? Mierda. Y así, con cariño o con dolor. Con dolor, me duele mucho cuando me la pelo, sí, realmente me duele. Es Que- como que me claven una estaca en el corazón cuando me la pelo. Yo digo, putica, me la pelé, qué mierda. Muy No es bien, algo Roy. que disfrute. Bueno, Roy, entonces nuevamente quisiera darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy, haber aceptado a formar parte del podcast de Citas Ciegas. Antes de cerrar el programa, quisiera que a la gente que nos escuche además, que pudieras darles un último mensaje en medio de toda esta situación. Sabemos que hay gente que le está pasando mal, relativamente creo que el área de tecnología creo que más bien ha sido un beneficio. Esto nos ha permitido hacer muchas cosas, como tú dices, que antes era casi imposible realizarlas, sobre todo porque en tecnología es muy difícil que exista un horario. Generalmente los horarios, uno sabe a la hora que entra, pero nunca sabe a la hora que va a salir. Esa es como la métrica. ¿Cuál sería el mensaje de cierre para el programa de la gente que en este tiempo tan complicado? Cuidarse mucho, tanto física como mentalmente, y hacer todo lo posible para estar bien con esas dos cosas. Si necesitan hacer ejercicio, háganlo. Si necesitan comer mejor, háganlo. Si para la parte mental necesitan salir, vean Canal 8, vean al doctor Estrada. Él da muy buenos tips, digamos, de cuál es, digamos, el momento de pandemia en el que estamos. Pienso que salir a lugares al aire libre es lo mejor que se puede hacer. Igual, seguir tratando de evitar la vida social con amigos y familiares lejanos, pero sí salir, salgan a parques nacionales, vayan a ríos, vayan a un volcán, hagan senderos, todas las cosas que tal vez antes no hacían porque la parte social era más importante, tal vez la pueden aprovechar ahora, vayan, métanse en un sendero, 2 horas, eso estaba haciendo yo bastante y es muy bueno. La verdad es que las caminatas en la montaña ayudan muchísimo y son una experiencia muy chiva. Vayan a cataratas, en fin, traten de disfrutar solos o en pareja, digamos, o con su núcleo más cercano, pero sí, salgan un poco, ¿verdad? Respiren un poco de aire libre y empiecen pues, a adaptarse a esta nueva normalidad que es probable que dure tamaño rato. Y eso sí, por ningún motivo falten a los protocolos, ¿verdad? Los protocolos siempre hay que seguirlos muy bien. Y si están trabajando desde la casa, disfrútenlo, porque puede ser que su empresa después los quiera volver a la oficina. Así que aprovechen bastante. Hagan todo eso que ocupan hacer, llevar el carro, arreglarse una muela, hacerse una limpieza dental, ir a una cita médica, todos esos mandados, no los dejen para más después, empiecen a hacerlos, programen uno por semana, porque después, si ya después no tienen teletrabajo, les va a doler no haberlo usado todo este tiempo. Bueno, Roy, gracias nuevamente por habernos acompañado y a la gente, bueno, los espero dentro de una semana por acá nuevamente. Buenas noches, Roy, y gracias por todo. Buenas noches, gracias a usted, Ronald, de verdad. Un abrazo.